Muy Ok, mal momento, profe. sí. Bueno, la clase de hoy día vamos a ver el estilo periodístico, los diferentes estilos periodísticos y algunas consideraciones generales respecto a cómo ustedes tienen que redactar de acuerdo a- al género periodístico que ustedes deseen. ¿Ok? Bueno, lo primero es que en los medios de hoy, escribir para un medio requiere que ustedes establezcan una comunicación rápida, que ustedes hagan una redacción fácil, simple de leer, simple de consumir, para lo cual les recomiendo que siempre ocupen oraciones cortas, párrafos no muy densos, para que sus textos sean livianos. ¿Ok? Si ustedes ponen mucho tecnicismo, muchas cifras en sus párrafos, la redacción va a ser eh, aburrida, va a ser densa y por lo tanto van a tener pocas probabilidades de que alguien las lea, salvo que sea algo muy especializado. Pero lo que ustedes tienen que buscar entonces es que establezcan una comunicación fácil y rápida con sus lectores. ¿Ok? Siempre pensando en generar comunidad con ellos, generar un enlace con ellos, que ellos en lo posible le entreguen una retroalimentación a través de comentarios, a través de email, a través de carta al director, por último, o como se hacía antes. O bueno, todavía se hace eso. ¿Ya? Para eso ustedes tienen que trabajar y esforzarse en captar la atención del lector, a captar la atención de su público. ¿Ya? Sobre todo en este ambiente donde estamos bombardeados de mucha información, de muchos estímulos, de muchos videos, de muchos memes, de muchos podcasts, de muchos sonidos, de, de muchas cosas que pueden ser interesantes, que están pasando ahora mismo. Nosotros vamos a emitir un mensaje que tiene que sonar fuerte para que finalmente a alguien le llame la atención. Un gran desafío, un gran desafío. Pero eso es lo que significa escribir hoy para un medio. ¿Ya? Entonces, para que sus mensajes sean captados de forma más rápida, más fácil y que llame la atención de su público, ustedes pueden ocupar ciertos estilos. ¿Okay? El estilo informativo es el que yo creo que más entienden ustedes, el que más le hace sentido por haber estado estudiando periodismo, pero también tenemos el estilo de opinión, que también actualmente está siendo muy usado, como los artículos de Daniel Matamala, que me imagino muchos lo han escuchado o lo han visto, o muchos artículos que editorializan algunos temas. Por lo general los periodistas famosos hoy día están todos editorializando y están haciendo sus artículos y están emitiendo sus comentarios a través del estilo de opinión. Y también tenemos el estilo de entretenimiento, que el estilo de entretenimiento difiere un poquito del estilo informativo porque se toman ciertas licencias para hacer el relato un poco más interesante. Y sobre todo en áreas como el periodismo deportivo, el periodismo de espectáculo, el periodismo de cultura, que requieren ciertas licencias, mayores licencias estilísticas para mantener cautivo al lector. Bien, ¿alguna duda hasta ahora, señoritas y señoritos, jovencitos? No, profe. No. Bien. Ok. Me parece bien que no tengan dudas. Ok. Bueno, el estilo informativo. El estilo informativo es tal vez el que más ocuparán en su carrera, en el periodismo del estilo informativo. ¿Por qué? Porque
los periodistas, por lo general, estamos mandados a entregar información, a comunicar algo, aunque suene muy obvio, pero la entrega informativa es, por lo general, a lo que nos dedicamos. El estilo informativo tiene algunas características, ¿okay? Deben cumplirse ciertas características. La primera de ellas es que cuando ustedes redactan, tienen que ser claros, tienen que tener claridad de lo que están entregando. Es lo que estábamos conversando recién. No usar las formas compuestas de los verbos, sino la conjugación, una conjugación verbal donde predomina la forma activa, ¿ya? Como recién se lo mencionaba. También usar mucha frase corta, mucha oración corta, ¿ya? No grandes oraciones complicadas. Evitar la derivación. Siempre la frase corta, la oración corta, con la forma activa de los verbos. ¿Ya? ¿Algún voluntario que quiera leer el primer ejemplo que está acá en la pantalla? Ya, yo, profe. Ok. ¿Empiezo nomás? Sí, de nomás. Ejemplo número 1, opción 1. En ningún caso se estaba buscando que empresas que no tenían un giro esencial para poder garantizar esta subsistencia que es mínima que nosotros necesitamos, empezarán a hacer un mal uso de los permisos. Ya, muchas gracias. Esta es un copy-paste que saqué de la semana pasada de una noticia de EMOL, del Mercurio. ¿Qué opinan ustedes? No la escribí yo, la escribió un periodista que la publicó en EMOL, por internet. Primero que no entendí. No entendió nada, ¿cierto? Igual, No, sí, lo como mismo. que la frase es muy larga, no tiene pausa y como que, a ver, espérate, no me explicaste qué. Sí. También La coma, no hay concordancia. Y como que habría que leerla de nuevo y yo me acuerdo de una frase de la profesora que decía antes como en el periodismo, si te tienes que devolver a leer una oración o un párrafo, es que el periodista lo hizo mal. Pues se tiene que entender a la primera. Claro. Aquí hay varios errores de concordancia, pero principalmente no es claro. El mensaje no es claro. Le falta claridad al mensaje. Entonces, no sé si alguien puede leer, otro alumno, compañera, compañero, puede leer la opción 2. Da uno solo. Ya yo. Ya, adelante. Dice, en ningún caso el gobierno busca que empresas que no tienen un giro especial o que no son críticas para asegurar la subsistencia hagan mal uso de los permisos. Ok. ¿Con cuál de las dos se quedan ustedes? Con la 2. Ya. ¿Cuál es el tema que se está hablando en ese párrafo? Sobre los permisos o estas empresas que están haciendo mal uso de los permisos por no ser esenciales. Claro, justamente. Entonces, en el estilo informativo, una de las características esenciales es la claridad expositiva. Frases cortas, formas activas de los verbos. ¿Ok? Nunca lo olviden. Y claro, como lo dijo la profesora, si tiene que volver a leerse es que no sirve. Siempre tiene, y para que no les pase eso, claridad. Claridad. Texto claro. Otra característica importantísima es la precisión. La precisión, no importa el tipo de periodismo que ustedes están desarrollando, sea económico, sea deportivo, sea policial, el dato, el hecho que ustedes estén dando, tiene que ser lo más exacto posible. Tiene que ser preciso. ¿Se entiende cuando hablo de precisión, cierto? Si Sí. pesáramos... Sí. ¿Cuánto pesan ustedes? ¿Se han pesado últimamente, no? No, pero no... No. Ya. No, no, profe, no. Bueno, ya. ¿Cuánto miden?
Todos saben más o menos cuánto miden, ¿o no? Sí. ¿Un metro Más 80? o menos, porque en algunos lados me dicen una, en otro otra, y así. Que no estoy segura. Tendría que sacar un promedio. Ya. Ahí no tiene precisión. No hay precisión. Porque usted no sabe cuánto mide. ¿Pero otro sabe cuánto miden? Sí. Un metro 74.3, un metro 75.2. La precisión es eso, el dato exacto, lo más exacto posible. A lo mejor es una exageración decir mido un metro 74.4. Mido un metro 74 nomás. Pero tampoco puedo decir, hoy mido entre un metro 70 y un metro 80. No es preciso el dato, no es preciso, no sirve. En periodismo, especialmente en estilo informativo, tiene que ser lo más preciso posible, lo más exacto posible. Ejemplo 1. ¿Quién quiere leer el ejemplo 1? O la opción 1 del ejemplo. Yo, profe. Ya, adelante. Se decreta cuarentena en la región metropolitana. Ya. ¿Quién lee la opción 2? Ya yo. Adelante. Se repite Se lo mismo. decreta cuarentena en 38 de las 52 comunas de la región metropolitana. Ya. ¿Cuál de los dos datos es más preciso? La 2. Mundo. La 2. ¿Cuál de los dos datos es más informativo? La El 2. 2. La 2. 2. El dato es lo más exacto posible. Son 38 de las 52 comunas de la región metropolitana. Entonces, si yo digo se decreta cuarentena en la región metropolitana, incluso estoy mintiendo. Porque no se decretó cuarentena en la región metropolitana. Estoy haciendo entender le estoy haciendo entender al público que la cuarentena está en toda la región metropolitana en la opción 1. Y no es así. Solamente 38 de las 52 comunas de la región metropolitana. Es como dijéramos que en Serena y Coquimbo se decreta cuarentena y después dijéramos se decreta cuarentena en la región de Coquimbo. Y la gente de Ovalle, la gente de Illapel no está en cuarentena. Entonces, el dato no es preciso y cuando cuando no entregamos datos precisos, estamos desinformando a la gente. Estamos desinformando a nuestro público. Y eso no puede ser posible. Entonces, el estilo informativo tiene ciertas características. La primera de ellas, claridad, pero también precisión. ¿Ok? ¿Se están aprendiendo bien? Porque esto no lo deben olvidar nunca, jamás, en el resto de sus vidas. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Otra característica, concisión. ¿A qué se refiere la concisión? Se refiere a que ustedes tienen que ocupar la menor cantidad de palabras posible. A ocupar la palabra justa, la más significativa, la más concisa. A que diga en una palabra lo que diga casi todo. Es como que haga la foto de la situación, haga la foto del hecho. Esa palabra precisa, concisa, es la que ustedes tienen que buscar siempre, cuando redactan. Cuando dan esas palabras precisas y concisas, están haciendo que su redacción sea más liviana, sea más Es como rápida. lo que estábamos hablando recién, profe, de los verbos compuestos, ¿no? Claro, justamente. Entonces, siempre hay forma de hacer que las oraciones, las palabras sean más precisas. Ejemplo, ¿quién quiere leer ahora la opción 1? Que no sea Patricio, por favor. Otro compañero, compañera. Yo, profe. Ya. Opción 1. Este martes, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría de Prevención del Delito anunciaron el inicio de operativos de fiscalización para prevenir que las empresas chilenas hagan un mal uso de los permisos colectivos que le permiten trabajar durante las cuarentenas. Ok, muchas gracias. Es largo, ¿cierto? Es extenso, es monótono. ¿Quién quiere, Sí. leer la opción 2? Ya, pues, bonita. Yo, profe. Ya, adelante, Risi. Ya. Este martes el gobierno anunció un plan de fiscalización para prevenir el mal uso de los permisos colectivos en cuarentena. Ya, ok. ¿Cuál de estas dos opciones prefieren? La 2. Yo prefiero la 1.
¿Por qué la 1? Es que siento que explica más. Explica más cuál es la diferencia entre, cuáles son los datos nuevos ¿hay algún dato nuevo entre la 1 y la 2? Por ejemplo, que dice que es el Ministerio del Trabajo, de Previsión Social y la Subsecretaría. Ujú. ¿Sí? ¿Son Es datos más relevantes? específico. Para mí no, porque en realidad lo que importa es que el gobierno haga la fiscalización. Tal vez ese detalle se puede poner en el cuerpo de la noticia, pero si estamos hablando como de, por ejemplo, una bajada, yo creo que no sería importante, o Sí, tan importante. sí. ¿Alguien más quiere opinar respecto a eso? Que en la opción 1 igual ¿Qué pasó? ¿La opción 1? La opción 2 es muy ambigua, muy amplia. No se ve tanta precisión tampoco en la información. ¿Y la opción 2? Mm. Aunque igual es más conciso que la opción 1. Sí. pero por ejemplo la opción 1 especifica que son empresas chilenas. Ujú. La opción 1 entrega más datos, pero la opción 2 es más concisa. A lo que voy. Como que la 1 igual tiene precisión, más precisión que la 2. Sí, Pero en este caso estamos viendo la concisión, entonces claro. Ahora, el, al final, al final, lo que dice la 1 y lo que dice la 2 es lo mismo, es el mismo hecho informativo, es la misma información. Solamente que en una ocupa la mitad del espacio y puede ser mucho más rápido de entender que la opción 1. Porque que hable del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría de Previsión del Delito, eso es el gobierno. O sea, todo el gobierno está alineado en una misma, en un mismo discurso. No es necesario a veces decir, ser tan preciso si el dato no aporta en nada. Que haya sido el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Salud, no sé, no creo ver la diferencia. Ujú. Lo importante acá es que va a haber una fiscalización para que la empresa no haga mal uso del permiso colectivo. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar, algún dato más conciso. ¿Ya? Estas 3 características, claridad, precisión y concisión, tienen que estar siempre presentes en sus redacciones. Siempre. No irse por las ramas. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿Qué pasó con el chat? Se me perdió el chat. Profesor, tengo una duda con Dígame. respecto a esto de conciso y preciso. A veces es necesario ser igual de preciso que la opción 1 en caso de solo si la información es como más importante. Sí, sí es que es relevante. Sí es relevante. Los datos siempre van a enriquecer. Mientras más datos ustedes presenten al público, siempre va a ser más rico su relato. Pero hay veces que no son tan necesarios. Si aquí a la discusión es el mal uso de los permisos, que sea el Ministerio del Trabajo, que sea Previsión Social, que sea Subsecretaría de Prevención del Delito, da lo mismo ese dato. Lo que es importante es que veamos cómo se están haciendo, cómo se están usando los permisos y seguir esa información, esa línea informativa. Claro, Gracias, lo profe. importante es la fiscalización a las empresas, da lo mismo quién, sino que fiscalicen, ¿o no? Claro, porque la fiscalización la hace el gobierno, o el Estado también, el gobierno con la colaboración de carabineros, el gobierno con la colaboración con los militares, pero lo importante es la fiscalización, y eso es lo que ustedes no tienen que perder de vista, lo que están siento que informando. igual un poco con la concisión se pierde un poco de precisión. ¿Sí?
¿Sí? Porque Sí. Porque eh, usted igual siempre nos decía que cuando nos refiriéramos al gobierno o algún ente en específico, había que especificar quién era, po. ¿sí? Solo si es que es relevante. Porque si usted empieza a hablar de este martes, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no sé, por último diga Ministerio del Trabajo. Y, pero insisto, en este caso, ¿quién lo está haciendo? No es tan relevante porque lo está haciendo el gobierno. Si hubiese sido un personaje puntual del ministerio, no sé, el ministro del Trabajo salió a las calles a fiscalizar el mismo, a lo mejor eso podría ser interesante, porque los ministros nunca andan fiscalizando. Pero eh, en resumidas cuentas, lo que ustedes deben lograr es un equilibrio entre la claridad, la precisión y la concisión. Entonces, sus textos tienen que ser claros, precisos y concisos. ¿Ok? Para tener dar una información de forma rápida y fácil de consumir por parte de su público. ¿Ok? El estilo de opinión. ¿Conocen este estilo, cierto? No. Sí. El estilo de opinión. Tarea para la casa. Búsquense las columnas de Daniel Matamala. ¿Ya? A veces también en los noticiarios algunos locutores parten sus noticias con algún comentario personal, o un comentario, una opinión personal de ellos, o respecto a un tema. No traigo ningún ejemplo acá, pero podríamos buscar. A ver, pongamos. Son famosos, por ejemplo, los de Mónica Rincón También, en CNN, ay, no me acuerdo cómo se llama su programa, Marca Registrada, parece. mm, lo desconozco. Pero creo que ese era su programa, o es. Sí. Entonces, este estilo es muy común. Voy a dejar de compartir aquí, voy a compartir el Google navegador, para que veamos compartir pantalla. Ya. Columnas de Daniel Matamala. ¿Las ven, cierto? Sí. Sí, profe. Hace deudas. A ver. Ah, no, deudas. Oh, está súper lento mi internet. ¿Qué está pasando con la conectividad de este país? Uf. Así vamos a llegar a la luna. Por razón Chile no ha llegado a la luna. Bueno, una vez que abra, son muy famosas las columnas. Chuta. ¿O es mi computador o es internet? Bueno, esto Creo que salió. Daniel hizo como que las recopiló en libros, ¿o no? Sí, también tiene libro. A lo que voy, el estilo de opinión no solamente es de los opinólogos o de opinar lo que ustedes quieran. No, el estilo de opinión requiere de un trabajo periodístico bien realizado. Si ustedes quieren dedicarse a entregar opinión o a ser comentaristas de algo, tiene sus requisitos el elaborar una columna de opinión, un comentario. Y este es un ejemplo nomás de Daniel Matamala, que él en este caso está hablando de las deudas, de un tema muy coyuntural en estos días. Ay, voy a dejar de compartir. Sí. Tengo la leve sospecha que es mi computador el que está fallando.
Justo ahora. Justo ahora. Ya. Ya, ahí está. Volvimos. Ya. Este estilo, a diferencia del anterior, donde ustedes entregan información de forma clara, precisa y concisa, este estilo de opinión, persigue el convencimiento del lector, persigue un grado de asertividad, persigue que ustedes logren convencer al lector respecto a ciertos puntos de vista. Entonces, este estilo, como dice acá, favorece la opinión, juicios y conclusiones que ustedes puedan tener sobre algo, ¿ya? Ello para ayudar a que la gente, su público, dijera mejor un hecho, interprete mejor lo que está pasando en su entorno, ¿ya? Con el fin de que ustedes logren orientar al público. Para ello, ustedes tienen que investigar también. No es llegar y opinar lo que ustedes crean, sino lo que ustedes han investigado, las conclusiones a las cuales han llegado a partir de una investigación. Aquí ya nos olvidamos de plano de la objetividad, ¿ya? Sino aquí ya estamos hablando dentro de un campo subjetivo. Pero, ojo, todo bien investigado, todo con datos exactos, datos precisos. No es una opinión que lo da un opinólogo en la tele en un programa de farándula. No es eso. Hay ciertas normas que se deben cumplir. Una de ellas, una norma de forma, podríamos hablar, la que te presento en pantalla. Preocuparse del inicio y preocuparse del final. En el inicio, ustedes deben captar la atención del lector. Al igual que en el estilo informativo, también tienen que captar de lleno al lector. Acá igual, se repite lo mismo. Y al final, tienen que lograr que el párrafo final o la opinión final o el comentario final que ustedes dan con este estilo les quede grabado a su público, les quede para siempre, le quede dando vueltas, retumbando en la cabeza. ¿Ya? Por eso tienen que buscar un remate que sea golpeador, que sea significativo. Profe, ¿y esto solo para el estilo de opinión o para todos los estilos? Puntualmente, esta es una norma básica del estilo de opinión. Pero si usted está, no sé, desarrolló un trabajo informativo y entró en el terreno interpretativo, claro que puede concluir y lograr que sus últimos párrafos retumben en la cabecita de los lectores y le queden marcando ocupado. O sea, ideal que usted logre eso. Porque muchas veces el periodismo sirve de orientación al público, pero una orientación bien fundamentada, bien argumentada, y se argumenta con datos, se argumenta con hechos, no con opiniones una opinión por opinar, no con palabrería, no con retórica. ¿Ok? Eso. Otra norma que ustedes deben respetar si es que quieren hacer sus comentarios sobre algo es respetar las líneas editoriales del medio o las normas de estilo del medio en el cual están hablando. Vuelvo al ejemplo anterior. Es diferente hacer un artículo de opinión para una revista infantil que para una revista científica. Es muy diferente hacer un artículo de opinión para un medio de farándula a un medio de política. Hay diferentes
líneas editoriales que ustedes deben respetar. Y eso tienen que considerarlo. Bueno, la mayoría de ustedes sabe que los medios en Chile pertenecen a sectores más conservadores, a sectores ligados a la derecha, muy oficialistas, podríamos decirlo, ¿no? ¿Comparten conmigo eso, esta visión? Sí. Los medios de comunicación le pertenecen a empresarios, grandes ¿Ya? empresarios, como que tienen intereses ahí creados. Sí, todos los medios tienen intereses creados. No hay ni un medio que no tenga algún interés creado. Algunos intereses era ganar plata, otros el interés de generar opinión, generar influencia, educar, orientar, son todos intereses de los medios. O sea, no veo lo malo que tengan intereses los medios, lo malo es que no transparenten sus intereses. Pero claro, estos intereses se reflejan en la línea editorial. Y los grandes medios de comunicación en Chile ya los conocemos y sabemos cuál es su línea editorial y conocemos cuáles son sus intereses. Intereses económicos, intereses políticos, los tienen. Y conocemos esos intereses. Y por lo tanto, cuando leemos el Mercurio, sabemos cuál va a ser la orientación de esa noticia. O si leemos algún comentario publicado en el Mercurio, sabemos la orientación de ese comentario. Entonces, si nosotros nos ponemos a la vereda de tener que redactar un comentario, y si no lo hacemos respetando la línea editorial del Mercurio y lo vamos a publicar en el Mercurio, lo más probable es que el Mercurio no nos publique. ¿Es así o no? Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que el Patricio dice que se le cayó el internet, si es que lo puede aceptar de nuevo. Ah, ok. Ok. ¿Dónde está la pantallita participante? Ahí recién. Ya. Ahí diga la Patricio que fue aceptado nuevamente. Gracias, profe. El computador está fallando. ¿Qué voy a hacer? No hay que el computador después falla. Ya. Bueno, la norma. Respetar la línea editorial del medio. Si ustedes van a escribir un comentario en el Mercurio y el Mercurio les dice que tiene que ser oficialista y que lo más probable es que si escriban algo en contra del gobierno, el Mercurio diga, no, eso va dentro de mi línea editorial, así que yo no lo voy a publicar. Profe, se escucha cortado. Profe, hablaba como robot, no se le entendió nada. Chuta. Como que le falló la conexión, ¿Y parece. ahí? Sí, está Ahora se fallando. escucha un poco mejor. No, igual. Oh, Se vuelve, está como entrecortada la comunicación. chuta. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Mejora? No, A ver. ¿Aló? ¿Ahí se escucha mejor? sí, profe, ahora sí. Ya. A ver. Es que mi computador está fallando. El otro día está guateando y empecé a botar todas las cosas y ahí parece que hay algún programa. Parece que a lo mejor es un virus. Ojalá que sea un virus. Es fácil de solucionar. Ya, bueno, retomando. Estilo de opinión. Hay algunas normas básicas que hay que preocuparse. Primero, una norma de forma, preocuparse por el inicio, que sea enganchador, y un final que deje grabado la opinión de ustedes en la mente de las personas. Luego, respetar la línea editorial del medio. Importante, porque dependerá de ellos si es que nos publican o no. Y también, no menos importante, es que ustedes deben considerar algo que por mucho tiempo no se consideró en los medios tradicionales, que es el derecho a que la gente esté de acuerdo con ustedes o no.
algo que puede resultar obvio, pero muchos periodistas se olvidan del principio básico fundamental, que dice que la gente puede que no esté de acuerdo con lo que nosotros le estamos informando. La gente puede que no esté de acuerdo con lo que nosotros le estamos diciendo. Y por lo general, periodistas y periodistas viejos se olvidan de eso. Se olvidan de que la información es del público, de la gente, y no del periodista, no del medio. Ujú. Hoy día es fácil saber cuando alguien está de acuerdo o no, porque está la posibilidad de hacer comentarios, de comentar un artículo, de comentar inmediatamente donde se fue publicado, salvo que sea en papel. Pero se puede saber. Esa norma de saber que hay una libertad de respuesta, un derecho a réplica, tiene que existir. Si yo publico algo y una persona se siente afectada o alguna institución se siente afectada por lo que yo publico, tengo que darle el derecho a réplica. Tengo que tengo que darle el espacio para que se defienda. A lo mejor no es fácil atacar al gobierno, pero si el gobierno se siente atacado injustamente, va a exigir que uno se desdiga de las palabras. Siempre está esa posibilidad. ¿Ya? Ese es el respeto por el resto, por las demás personas. Bien, entonces ya hemos visto estilos de opinión y estilo informativo. Para concluir, tenemos el estilo de entretenimiento. De este no vamos a profundizar mucho, porque este estilo de entretenimiento depende mucho de las habilidades y de talentos de cada uno de los periodistas para hacer un relato más amigable, más cercano. ¿Y dónde se requiere este estilo? Claro, en aquellas secciones del periodismo donde se requiere ser más cercano. Por ejemplo, en los programas de farándula, en programas de deporte, programas de espectáculo, o cuando hacemos alguna crítica de cine o de algún libro. Acá nosotros podemos tomarnos algunas libertades estilísticas, de estilo. Poder ser más literal, va a depender del talento de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros. Eso. ¿Dudas, jóvenes? ¿Jovencitas? No, ¿Jovencitas? Ok, bien. Para la próxima clase, entonces, vamos a ver cómo podemos estructurar nuestras oraciones, cómo podemos estructurar nuestros párrafos y cómo podemos estructurar nuestros textos en general. ¿Ok? Para ello, necesito que para la próxima clase se estudien un paper que está en la bibliografía del Moodle. ¿Ok? Sí, profe. ¿Cuál texto? ¿Alguien quiere preguntarme cuál texto? Por favor, alguien que me pregunte. ¿Cuál texto, Profe, ¿cuál texto? Gracias. Ya, lo voy a compartir en pantalla. Ya. ¿Estoy compartiendo en pantalla? No, estoy compartiendo en pantalla. Este computador, ya me estoy odiando el computador. Odio el computador. Odio el computador. Ya. Ese paper se llama Manual de Géneros Periodísticos. Estúdiense para la próxima clase hasta la página 26. No se lo lean todo, pero por favor, léanse hasta la página 26. Una lectura muy liviana, no tan liviana, un poquito más técnica, pero para que podamos avanzar más rápidamente en la clase y no sea tan agotadora, por favor, léansela. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya. No se asusten en las partes. Yo sé que algunos quedaron muy traumados con las clases de gramática, pero esto lo ve
hay partes de gramática que lo ve muy superficial. Así que no se asusten, yo no voy a evaluar que se aprendan de memoria estas cosas, sino yo, como ya los dije al inicio de la clase, voy a evaluar que ustedes me entreguen 2 textos y ya tienen la fecha. Pero necesito que se lean esto para poder avanzar un poquito más rápido. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Jovencitas? ¿Jovencitas? No, profe. Profe. ¿Ya? Ok. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase, o nos escuchamos en la próxima clase, que será el jueves. Y yo les aseguro que les voy a traer sus textos corregidos. Bueno, los que lo subieron, porque no todos lo subieron. Hay algunos que no lo hicieron. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe, gracias. Nos vemos el jueves o nos escuchamos el jueves en el mismo canal, bueno, en la misma sintonía. Bye bye. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.